9 de la mañana, 7 minutos, y un gusto conversar a mitad de semana en este miércoles con el profesor, el epistemólogo Alción Cheroni, como lo anunciábamos temprano. Alción, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, una mañana más. Bueno, buenos días, saludos a todos y gracias por invitarme a esta conversación. Bueno, la verdad que de alguna manera la provocaste vos en este caso, porque dentro de veces la dinámica que tenemos diariamente acá en la radio, que intentamos recordar fechas importantes, se nos había pasado días atrás un aniversario que tenía que ver con el nacimiento de José Valle y Ordóñez, 170 años de su nacimiento, y vos nos recordabas, nos hacías una serie de valoraciones sobre él, y dijimos, bueno, qué bueno es traer en medio de la realidad en que está nuestro país, hablar, reflexionar sobre Valle, sobre el vallismo, el Uruguay del vallismo, e incluso apostando a que nuevas generaciones que quizás en un pasaje por el tema ahí medio rápido en las cuestiones a nivel de la educación, ¿no?, del sistema educativo. Y comentábamos con Marcelo temprano que en estos días en las redes sociales del Partido Colorado, por lo menos de Ojeda, del senador Ojeda, se difundía con esto que permite la tecnología ahora, viste, una imagen que se transforma en video, se anima una imagen, digamos, se le da movimiento, y pasaba a un Valle en su foto más conocida, quizá hablando, y le ponían una voz con alguna frase que Valle había dicho, ¿no? Así que un poco tomar esas referencias para reflexionar contigo a propósito de Valle y el Uruguay del vallismo, ¿no? Bueno, me parece bien. Entre paréntesis, aclaro que yo no soy inteligencia artificial. Por suerte. Además, el término ya me resulta espantoso, sí. ¿no? Pero dejemos la cosa por ahí. Sí. Algún día podíamos hablar contigo sobre eso también, sobre el tema de inteligencia artificial. Es decir, creo que es necesario por lo menos recordar que el pensamiento humano no es una cosa distinta a esto que se llama inteligencia artificial, pero dejemos la cosa por ahí. Sí, pero vamos a tener que abordarla, además desde la epistemología, nada más y nada menos, el tema. Bueno, por empezar por algo de lo que vos nos señalabas en un correo que nos mandabas a propósito de Valle y Ordóñez, porque son figuras que también digamos, sacuden a la izquierda, ¿no? Por lo menos en lo histórico, sí, verdaderamente. Generan un debate también, ¿no, Alción? Sí, cómo no. Es decir, incluso en su época lo generó. Valle aparece como una figura política, a veces muy exageradamente, digámoslo, situándolo como un socialista, ¿no? Cosa que no lo era, en el sentido de su clase, de lo que él representaba. Valle fue claramente un burgués progresista, defensor del industrialismo en el Uruguay, y creo que por esas cosas vale, ¿no? A su vez también vale mucho en esta situación, a mí me parece importante evocar un aspecto que se deja de lado de Valle, es decir, su postura antiimperialista británica. Es decir, el Uruguay del 900, como decía un historiador norteamericano, Peter Wynne, en 1900 el Uruguay era inglés. Y creo que eso sitúa a Valle. Eso precisamente lo que sitúa a Valle. Porque en el 1900 José Valle y Ordóñez fue un luchador contra el imperialismo británico, que era nuestro opresor. Nosotros tenemos una visión, digamos, yo llamo contemporánea, porque a pesar de que ya no soy joven, pero en mi época ya el imperialismo inglés, digamos, existía por ahí, pero ya estaba, digamos, sustituido por el imperialismo yanqui, ¿no? Entonces nuestra lucha siempre fue contra el imperialismo yanqui, pero en 1900 la lucha era contra el imperialismo inglés. Entonces, por eso a veces es difícil comprender a ciertas actitudes de Valle y
registrarlo como digamos, como una persona amigable, que lo era, por supuesto, con el imperialismo yanqui, ¿no? Es decir, él de alguna manera defendió al imperialismo yanqui, solicitó incluso la ayuda de los yanquis en su lucha contra los ingleses, y no solo contra los ingleses, sino contra un agente rioplatense de los ingleses, que era el presidente de la República Argentina, que se llamaba Julio Roca. Porque todo a través de esto sucede porque hay un problema muy grave, que fue la intención de Inglaterra de apoderarse del Río de la Plata. Y para ello contó con cierta solidaridad del gobierno de Roca. Y en ese sentido Valle, digamos, sale a la palestra de la lucha en función de eso. Pero a su vez también sale a la lucha contra el imperialismo inglés por ser el opresor en esa etapa del Uruguay. Yo sí me voy a permitir leer 2 o 3 párrafos de un artículo que él escribió en El Día en el año 1891, que describe lo que era el país en esa época, es decir, en el 90, ¿no? Y dice: tenemos un país en que la luz es extranjera y privilegiada, en forma de compañía, de compañía de luz. Que el gas es también privilegiado en forma de compañía de gas, en que el agua se halla en las mismas condiciones, en forma de empresa de agua corriente, en que la composición representada por tranvías, ferrocarriles, vapores, es también extranjera. ¿A qué continuar?, dice Valle. Todo es extranjero y privilegiado, y tiende a serlo. Y de esa manera, si en el régimen político estamos destruyendo el sistema colonial, no lo hemos destruido en la industria y en el comercio. Yo creo que esto identifica a Valle. Creo que es clara la identificación, ¿no? Claro. Es decir, hoy escuchaba por el informativo de ustedes que el senador, creo que el senador Ojeda, ¿no? Sí. Había salido a hacer una interpretación sobre Valle a través de, como me decías tú, texto, y yo le leo a Ojeda esto, a ver si él está de acuerdo con esto. Si él está de acuerdo en luchar contra el opresor imperialista de ahora, ¿no? Acá tenemos un personaje burgués que lo hace, porque Valle era eso, un burgués en defensa de la industria nacional autónoma, y toda la clave de la posición, de la postura de Valle, fue ella. Siempre defendió esto. Incluso en su primera presidencia fue digamos, llena de acontecimientos terribles, ¿no? La guerra civil del 3, que se inicia el 3 y luego se prolonga en el 4 durante 9 meses, todo eso. Tuvo que actuar frente a eso, tuvo que actuar en forma militar, era un problema de guerra civil, ¿no? Y en esa primera etapa algunas cosas adelantó, pero José Valle Ordóñez adelanta y establece y hace en su segunda etapa como gobernante, como presidente de la República, es decir, de 1911 a 1915. Allí hace cosas que son inmensamente importantes y la cual en nuestro país ha heredado esto. Es decir, en definitiva, él quería salir de lo que él llamaba acá en ese escrito, de ser una factoría, para pasar a ser un país independiente, económicamente independiente. Él no quería un país socialista, no se le ocurrió nunca esto. Quería un país capitalista, independiente digamos, de la subordinación a las grandes potencias imperialistas del momento, fundamentalmente como lo era Inglaterra, ¿no? Había que luchar contra Inglaterra, ¿no? Y eso lo hizo. Es decir, hay que recordar que como dice el historiador inglés que he citado, el Uruguay es inglés, porque los capitales ingleses eran dueños de la estructura económica y financiera del país, ¿no? Los ferrocarriles eran ingleses, como dice Valle. Es decir, Valle describe el problema, y en función de eso creo que debemos analizar su personalidad. Pero además otra cosa, porque hizo, digamos, adelantó formas de estructuras institucionales en el campo educativo, en el campo de la formación científico-técnica, que tendían precisamente a liberar al país de la opresión extranjera en el campo de la cultura.
Él creó en su época, en el año 1911-1912, toda una estructura fuerte de formación de carácter, digamos, educativo, pero científico y tecnológico, una serie de institutos de investigación, de desarrollo, lo que ahora se llama I+D, investigación y desarrollo. Valle, digamos, no le dio esa titulación, pero lo hizo. Conformó esa estructura, conformó una matriz para desarrollarla y las formas concretas. Creó el Instituto de Química Industrial, creó el Instituto de Geología y Perforaciones, creó el Instituto de Pesca, creó las estaciones agronómicas. Es decir, quería formar y forjar cuadros científicos, tecnológicos, políticamente formados en una visión, digamos, de carácter autónomo, de decisión, y luchar contra el opresor. Y eso fue lo que hizo, fue lo que intentó. Por supuesto, todas estas cosas se quebraron, se cortaron, había fuerzas muy fuertes, perdón, la repetición, muy fuertes sociales, políticas y económicas que eran, digamos, la presión extranjera y adentro del país las clases conservadoras que colaboraron con esa presión extranjera, ¿no? Que es lo que aún hoy existe. A ese esfuerzo va a ser. Es decir, yo situándome en la época que estamos, Valle fue un hombre que hizo, no necesitó un diálogo social para hacer cosas. Sí, lo hizo por convicción, junto con un equipo formidable de colaboradores, como el ingeniero Cerrato, el doctor Eduardo Acevedo, etcétera, que formaban además el grupo fuerte del vallismo en esa época, de ese sector del Partido Colorado, el vallismo, que formaban el núcleo fuerte de defensores de la autonomía económica del país, ¿no? Hay que leer los discursos de Cerrato, hay que leer los informes de Eduardo Acevedo, firmados por supuesto también por Valle, para darse cuenta de la trascendencia de este operativo, ¿no? De esta forma de integrar y ver cosas. Ya hacia 1896, cuando la gran crisis del 90, que arrasó con todo, en el Río de la Plata, era una crisis mundial, pero en el Río de la Plata arrasó con Uruguay y Argentina, las crisis de los bancarios, etcétera, la liquidación del Banco Nacional. Ya Valle actúa y ya comienza a solicitar una de las cosas iniciales por la cual peleó y por la cual se logró en 1896, que fue la creación del Banco de la República. Es decir, un banco estatal, el banco que, digamos, administraba la riqueza monetaria, etcétera, del Uruguay, se transformó en un banco estatal, y eso lo logró con una potente, digamos, por supuesto con colaboradores, etcétera, una potente, digamos, militancia contra quienes tenían sometido al país. Y eso fue un paso formidable hacia la nueva postura que toma a partir de ser presidente, ¿no? Con un criterio de nacionalismo económico fuerte, muy fuerte, creando además o intentando, promoviendo, digamos, todo eso, la nacionalización de todas las empresas extranjeras. Es decir, ese fue un objetivo tremendo. Por tanto, todo lo que se ha hecho después, incluso en su nombre, es lo contrario de lo que quería Valle, ¿no? Alción, buen día. Sí. Yo te escuchaba con atención justamente. Vos decías tener un buen equipo, ¿no? Porque había que pararse firme en ese momento ante esa situación real, tomar esas medidas. Y un tema muy importante también es sus reformas, la separación entre la Iglesia y el Estado, que marcó obviamente un antes y un después. Sí, verdaderamente, sí. Hola, ¿qué tal? Quería saludarte, ¿cómo andás? Todo bien. Sí, eso es un aspecto muy interesante desde el punto de vista cultural y social, porque se enfrentó contra fuerzas muy reaccionarias, muy fuertemente conservadoras, y se enfrentó contra la Iglesia Católica, ¿no? Las medidas que fue tomando
Una fue la del divorcio, es decir, la defensa de la mujer, en el sentido de que la ley de divorcio por la propia voluntad de la mujer fue un escandalete en este país, incluso manifestaciones organizadas además por los católicos de mujeres, miles de mujeres desfilando en contra de una ley que las liberaba, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta lo que implica y significa luchar contra esa corriente social y política, ¿no? Y lo logra, ¿no? Y lo logra. La ley de divorcio fue otro tremendo escándalo en ese sentido, ¿no? Y junto con eso fue otro escándalo, una cosa inconcebible, fue un escándalo cuando promovió la creación de la Universidad de Mujeres, y él la promovió porque no podía en esos momentos lograr la integración de la mujer y el hombre juntos, las muchachas y muchachos juntos en el proceso educativo, ¿no? Era una ofensa para la visión conservadora de la época, ¿no? Entonces también hubo allí cosas interesantes, ¿no? De demostraciones contrarias a esto. Hay en este momento, como no estoy en el lugar para hace tiempo leí la discusión parlamentaria sobre la creación de la Universidad de Mujeres. Uno de los atacantes, un hombre de gran cultura, un escritor fundamental en la época, Luis Mellán Lafinur, declaró en plena cámara, que no se le podía dar a la mujer educación, pero así lo declaró. La mujer no está capacitada cerebralmente para instruirse. Esas son sus declaraciones casi textuales. Yo en estos momentos las estoy recordando, ¿no? No tengo acá delante mío los textos, pero es decir, está expreso. Y hace una observación insólita para demostrar las malas consecuencias de dar la educación a las mujeres. Y se refiere a Estados Unidos. Dice, nadie esté en Estados Unidos que le acaba de dar educación a la mujer y quiere liberar a los negros. Esa es su expresión. Es decir, contra eso tuvo que enfrentarse Valle. Y no tuvo que enfrentarse solo porque el enemigo era el Partido Nacional, sino adentro de su propia colectividad. Es decir, acá tenemos una cantidad de elementos. Por eso a mí me parecía interesante no discutir mucho sobre cosas de carácter teórico, ¿no? Sino discutir la situación actual en referencia a quién, hacia 1900 y por supuesto enseguida después durante las primeras décadas del siglo XX, luchó por cosas interesantes, importantes. Es decir, que el Uruguay dejara de ser factoría inglesa, que el Uruguay realmente amplia y democrática, donde se pudiera integrar todos, y todas esas cosas son aspectos que hoy, uno no los puede mirar como un pasado, como históricos, están situadas en nuestra discusión actual. Hay que leer, hay que escuchar. Yo, por supuesto, escucho los informativos, ¿no? Escucho a Costa Machuca cuando hace hablar a los legisladores. A veces le digo a mi compañera, a mi señora, digo, yo apago la radio, yo no puedo escuchar a este tipo. Es decir, soy demasiado viejo como para que me vuelvan a reventar el hígado. Pero es verdad, porque las cosas que dicen son tremendamente reaccionarias. Es un contenido de reacción, que eso también hay que tenerlo en cuenta en la situación actual que vive, que vive el universo, ¿no? Un ascenso de todas esas tendencias fascistoides. Hay ejemplos en América Latina, la otra vez también habíamos conversado sobre eso, ¿no? Hay una insurgencia de un pensamiento fascistoide muy fuerte, muy grande, con apoyatura de masas, que esa es la cualidad peligrosa del fascismo. El fascismo no es solo una reacción de una camarilla que se adueña el poder a través de militares, etc. El fascismo es una tendencia del capital financiero extremo, irracional a todo límite, que tiene además
digamos, una conformación social muy fuerte, y hay masas que la apoyan. Yo siempre recuerdo lo mismo. Acá a veces discuto con mis hijas, converso, y digo, cuando me hablan de Milei, le digo, no se olviden que Milei lo votaron 14 millones de personas. Claro, claro. No es Milei, Sí. Milei es un producto de una estructura y una situación social muy compleja que hace surgir a un personaje de esta calaña al frente de un país, ¿no? Alción, sí. Yo estoy hojeando algunos artículos porque Valle escribía en El Día, ¿no? En El Día. En aquella época de la prensa partidaria donde los líderes escribían, quedaba negro sobre blanco, sí, en los diarios, en los periódicos. Sí. Él escribía con frecuencia, y hay un artículo de abril de 1917, si no me equivoco, o 13, está muy chiquita la fecha, donde titula sobre Liebig o Liebig, el regalo de 35.000 pesos, dice. La Liebig sí, en esta época es la UPM actual. Ahí está, porque era, bueno, esto fue lo que hizo después el Anglo, ¿no? Por ejemplo, claro. Pero además la potencia de esa empresa, Los historiadores Barrani y Nahum dicen, era un Estado dentro del Estado. Claro. Bueno, y escuchá lo que él dice en este artículo, dice, el título es sobre Liebig, el regalo de 35.000 pesos, dice. Sí. El Senado ha sancionado una ley por la que el Estado regala al saladero Liebig la suma de 35.500 pesos. Dice, ¿y por qué esa generosidad? Dice, por varias razones. La primera, porque la sociedad Liebig es una sociedad extranjera radicada en Berlín. Si se tratara de un hijo del país o de un extranjero establecido en el país, otro gallo cantaría. Se haría un balance prolijo de sus gastos, de sus beneficios, etcétera. Pero dice, este modo de ser, que denota una incapacidad nacional, busca una justificación en la socorrida tesis de que hay que atraer al capital extranjero. Fíjate vos. No, claro, es decir, digamos, uno lo lee y dice, bueno, pero acá tenemos un referente, ¿no? Claro. Y a propósito de eso, yo te voy a agregar cómo lo ubica. Dice, sobre la costa del Uruguay se levanta la espléndida fábrica del estrato de carne de Liebig, orgullo de algunos orientales inocentes. ¿No? Entonces dice esto, en esa factoría, como aquellas que se establecían en nuestras costas cuando los campos estaban repletos de ganados, cimarrones para cuerear, la diferencia está en que ahora tienen máquinas a vapor y que desperdician nada. Pero la utilidad para ellos y para el país es la misma. Es decir, te complementaba lo que tú estabas leyendo, ¿no? Sí. Es decir, no le dio tregua. Es decir, hizo una campaña formidable, y Hernán y compañeros, hay que pensar la fortaleza de esas empresas. Claro. Es como pensar la fortaleza de UPM. Caucal se hizo un contrato que le regaló el país. Porque cuando uno lee ese contrato dice, pero este es la Cisplatina. Ya no se lo regalan a un gobierno, se lo regalan a una empresa. Todo lo tiene el ferrocarril, tiene la salida de los puertos, tiene los lugares en el puerto, etcétera. Valle, con otros, identificaron dónde estaba instalado el poder concreto del imperialismo británico, y por supuesto en general, estaba en esa empresa. Esa empresa dominó, colocaba, digamos, presidente y sacaba presidente. Claro. A las dos márgenes, ¿no? Él dice, Alción, en este artículo, por ejemplo, viene hablando de lo que ganan, en fin, la empresa dice, es igualmente indiscutible que un capital que extrae un 20% nos deja utilidades reales. No ganaríamos más si los 100.000 animales que se exportan en forma de extracto se exportaran en forma de charque por empresas nacionales cuyas utilidades, en vez de ser exportadas, quedarían en el país, dice, por ejemplo. Yo diría, después de lo que acabas de decir tú, señores que se consideran colorados vallistas, lean de nuevo a Valle y apliquen lo que decía Valle, ¿no? Claro.
Y te van a decir que los tiempos cambiaron, ¿no? Claro, sí, claro. Es decir, los tiempos cambiaron, digamos, de nombre, nada más, de designaciones. El imperialismo existe, las relaciones de opresión internacional existen, el mercado internacional dirigido por los países capitalistas imperialistas existe, y el Uruguay existe como país independiente. No sé si ha cambiado tanto, ¿no? Alción, te pedimos para hacer una pequeña pausa, una breve pausa, y seguimos con unos minutos más a la vuelta. Seguimos hablando con el profesor Alción Cheroni a propósito de José Valle y Ordóñez y el vallismo, enseguida de esta pausa. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Mañanas de Radio. De la mañana, 34 minutos, a 170 años del nacimiento de José Valle y Ordóñez. Estamos conversando esta mañana con el profesor Alción Cheroni. Vamos a leer algunos mensajes de la audiencia. Martín escribe, dice: qué placer escuchar a Cheroni. Al viejo Valle lo acusaban de socialista. Sí. Acá estoy leyendo que se me fue un poquito. Que si bien no lo era, fomentaba la creación de sindicatos y le dio asilo a los anarcos, entre otras cosas. Pero de izquierda no era, eso sí. Abrazo a Cheroni, dice Martín. Bueno, después escribe, dice: como siempre hay traidores, los Manini con los riveristas junto con el herrerismo le pusieron el freno al impulso con el gobierno de Viera. Horacio también escribe, dice: buenos días, mis saludos para Alción, y le aconsejo no escuchar los desinformativos de la TV, que se va a enojar más, dice Horacio. A ver, algún otro que tenemos por acá. Roberto dice: buen día, pasaron más de 100 años y bueno, esto es de otro tema, ¿no? De otro tema, pero bueno, acá hay otro, dice: buen día, un lujo la información del profesor, una pregunta. Domingo Arena acompañaba a Valle en sus ideas. Me crié en la casona de Piedras Blancas de Arena porque la había comprado un tío. Hermosa casona y quinta frente a la de Valle. Muchas gracias. Soy Ana de la Paz, sí, una casona muy linda, ¿eh? Sí, lo de Roberto está vinculado de alguna manera porque él dice que pasaron más de 100 años y el estadio de Fray Ventos se sigue llamando Parque Liebig, se lo sigue admirando, parece, dice Roberto desde Sarandí del G. Y queríamos comentarte también, Alción, Marcelo está hojeando, y la gente que nos ve por la transmisión, un libro que nos acaba de traer Ángeles, que dejó Cecilia donado para la radio, que queda a la venta, dicho sea de paso, Marcelo, donde hay una referencia además a Valle y el vallismo, ¿no? 500 años, lo esencial de la historia uruguaya, de Enrique Méndez Vives, y en el capítulo 11 dice: el primer vallismo, impulso reformista. Y bueno, hay obviamente mucha información sobre todo lo sucedido en esa época, muy interesante. Es de Méndez Vives. Exactamente. Sí, es un historiador que se ha dedicado a este periodo, además. Claro. Sí. Tiene mucha información y mucha capacidad para transmitirla, ¿no? Es bueno leerlo, sí. Muy interesante, está acá en la radio el libro. Sí. Alción, en esto, si nos pusiéramos a hojear todo lo que él escribía en el diario El Día, da para hacerlo toda la mañana, ¿no? Pero ¿cuál fue, de dónde surge un hombre como José Valle y Ordóñez también, ¿no? ¿Cómo se construyó su ideario político en medio de ese país que vos mencionabas? Además,
enfrentado al Partido Nacional, ¿no? En imágenes que estábamos difundiendo mientras conversamos contigo, aparece, por ejemplo, una tapa del diario El Debate con letras grandes que dice vallismo es hambre, por ejemplo, ¿no? Un titular bien grande que ahí lo estamos poniendo en pantalla, lo que habla también de la confrontación que se daba, ¿no? Sí, fue una confrontación que ya volvemos a lo mismo, terminó en 2 guerras civiles, ¿no? Claro. No fue cualquier cosa, y que para, digamos, por lo menos detener esos impulsos de levantamientos, esas guerras civiles tuvieron que terminar en muertes, miles de muertos, y además la muerte del propio Aparicio Saravia, ¿no? Claro. Es decir, quizá no tengamos la dimensión de lo que fue digamos, la actividad política de este hombre en esa época. En cuanto a su formación, él era hijo de un presidente de la República. Un general, ¿no? De un general Lorenzo Valle. Lorenzo, ¿no? Y fue, digamos, la cara antagónica de su padre. Fue, sí, la cara antagónica de su padre. No creo que haya renegado el padre, ¿no? Claro. Pero lo fue. Es decir, se formó en una familia de mucha tradición, digamos, de gobierno, de participación política. Eso le dio a su infancia y a su juventud una relación. Pero a su vez también José Valle, siendo un hombre joven, él hacía estudios de abogacía que no los culminó, y, digamos, hizo una incursión de 1 año y algo, siendo un joven veinteañero, con un amigo, fueron a París, y allí parece no. Es decir, allí, digamos, asimiló todo un proceso que se estaba emergiendo en Europa en ese momento. Ese proceso estamos hablando sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tienen que ver con la creación de la Segunda Internacional, la potencialidad creciente de la socialdemocracia, fundamentalmente los parlamentos, y indudablemente Valle debe haber absorbido, a pesar de que digamos, tenían sus horas de diversión en el París del 900, debe haber, digamos, empapado un poco de toda esa tremenda, digamos, efervescencia socialdemocrática, ¿no? Que tenía además digamos, otras tendencias internas. Luego va a aparecer el leninismo, a propósito. Valle escribió un artículo hermoso. Sí, claro, cuando murió Lenin. Cuando falleció Lenin, ¿no? Es un artículo importante, ¿no? Es un artículo importante. Hay que verlo, que está escrito por un representante de la burguesía, no está escrito por un marxista-leninista, claro, ¿no? Claro. Y él hace digamos, su visión es una visión muy interesante en cuanto de verla, porque en el fondo Lenin podía parecerle, y le parecería, un enemigo de clase, por lo menos lo era, pero en este caso, digamos, un olfato muy, digamos, muy preciso sobre cómo identificar desde ese ángulo, de una figura como era Lenin, y terminar exaltándola, ¿no? Es decir, este fue un militante por la causa obrera, y con respecto a lo que decía un oyente, unos compañeros, verdaderamente sí, fue un defensor reformista, con visión reformista, del trabajo obrero, ¿no? Y digamos, impulsó, digamos, leyes de defensa de ese trabajo, que eran importantes, ¿no? En cuanto a la protección. Valle no le tenía temor a las manifestaciones, al contrario. Si uno lee sus artículos, se saltaba. Por fin tenemos la gente que está oprimida, por fin se levanta. Era su visión, esa visión del mundo, tenía esa visión del mundo. Él era un levantisco también, era un rebelde. Entonces comprendía a los rebeldes que tenían mucha más causa que él para rebelarse. Y eso lo entendió perfectamente.
Es decir, lo entendió con su visión reformista. No tenía nada que ver con lo que podemos pensar nosotros desde un escritorio o sentados en nuestra casa hablando de la dictadura del proletariado y cuánta cosa. No, él no era la senda de José Valle. Algunos lo han querido identificar, los reaccionarios lo identificaban así como socialista, ¿no? Y quienes lo identificaron como un peligroso socialista y hasta comunista fueron los ingleses. Todos los informes de los representantes del Reino Unido del Uruguay se preocuparon de Valle y lo calificaron. Y hay que leerlos. El profesor Benjamín Nahum ha publicado cerca de 15 libros ya con estos informes de los ingleses, de los alemanes, de los franceses, y hay cosas así, extraordinarias. Extraordinarias en el sentido de cómo veían en 1900 y durante la guerra civil los personajes. Si me permitís, yo voy a leer un informe de un inglés sobre Aparicio Saravia, al cual el representante, el ministro inglés, declara a Aparicio Saravia extraordinaria figura de la política uruguaya. Aparicio Saravia está hablando de 1900, cuando es el primer levantamiento. Y de Valle no quiero ahora decirlo de memoria, así que por lo tanto un segundo. De Valle dice esto: el fanático y mentalmente Valle. Ese es el calificativo de los ingleses sobre Valle. A ver, reiteranos el título porque se entrecortó ahí, Alción. Lo que dice está hablando de Williman, cuando Williman asciende a la presidencia, ¿no? En 1907, ¿no? Sí. Entonces dice, fue ministro de gobierno bajo el fanático y mentalmente estrecho expresidente Valle. Pero no, es decir, me voy a detener acá porque podría leer otras cosas, ¿no? Que tienen el mismo. Es decir, los ingleses enseguida olfatearon cuál era su enemigo. Claro. Sabían cuál era su enemigo. Además, Valle no lo callaba, por supuesto, ¿no? Pero acá, es decir, hay que entenderlo en función de esa situación histórica que vivía el Uruguay en 1900. Si uno no piensa eso o no busca eso, podrá tener visiones buenas sobre el pensamiento de Valle y su acción, pero no va a entender por qué, no va a entender la causa. Era muy difícil encarnar una causa de ese tipo, porque incluso medianamente, estamos hablando de 1900, fines de 1900, 1890, etc. El movimiento obrero era dirigido por los anarquistas, que tenían una postura en el sentido nuestro apolítica, no queremos participar en política, etcétera. A Valle cautivó a los anarquistas. Es decir, los cautivó ¿cómo? Protegiéndolos de las represiones del gobierno argentino. Anarquista que venía a refugiar al Uruguay, Valle lo protegía. Es así que muchos anarquistas se hicieron vallistas. Muchos anarquistas se hicieron vallistas. Entre ellos un conocido relator que fue voceador, Liberto Corney, por ejemplo, para poner un ejemplo que yo ahora me evoco, ¿no? Es decir, individuos así, los convirtió, es decir, los sacó de ser representantes de un movimiento obrero incipiente pero combativo a integrarlo a una fórmula de la burguesía nacional, reformista, que esta gente entendió beneficiosa para el movimiento obrero, porque Valle beneficios daba, es decir, no daba revolución, no daba cambio sustancial del sistema económico, social y político. Era defensor de la democracia burguesa, era defensor de la economía burguesa, es decir, de la propiedad privada, etcétera, etcétera, a la cual ponía límites, ¿no? Decía ciertos límites, pero hay que verlo desde ese ángulo, y visto desde ese ángulo uno puede apreciar lo valioso que fue su actividad. No es que cuando uno habla a favor de Valle esté siendo un apologista de él y de su partido, simplemente situarse históricamente. Ahora, sí, pero Alción, te quería decir, nos quedan pocos minutos, pero fíjate qué interesante lo que ocurre y lo que permite el hecho de que la radio siempre tengamos presentes que al estar por internet
nos escuchan en distintas partes del mundo, ¿no? Y ahora pueden ver el estudio, en fin, en la transmisión por streamer. Y nos está escuchando en Portugal Agustín Casanova, el sociólogo joven, que está estudiando allá en Coimbra, y está escuchando, te manda saludos y dice, no sé si lo han dicho, pero existe un artículo muy elogioso de Mariátegui sobre Valle, del marxista peruano. José, Mariátegui dice, como un paso hacia el socialismo, que no precisamente lo comparto, dice Agustín, pero hace la cita de lo que dijo Mariátegui. Valle y Ordóñez ha sido esencialmente un gobierno demoliberal, pero el destino de todo liberalismo auténtico es preparar el camino al socialismo. También el socialismo es un fenómeno fundamentalmente urbano. La vanguardia socialista está formada en todas partes por el proletariado industrial, dice esa cita, y te manda saludos. Agustín nos manda incluso el artículo completo de Mariátegui. Yo le mando saludos a él y a su vez el agradecimiento por recordarnos eso. Sí, verdaderamente sí, eso sí fue así. El impacto además fue de ese tipo, ¿no? Porque desconcertó, Valle desconcertó. Claro. Es decir, ¿qué era este tipo? Que era un hombre que está en un partido tradicional, que tiene un sentido burgués de la vida, que lo es, que a su vez defiende a la clase obrera. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo nos comportamos? Por eso, de alguna manera, fue un freno para el desarrollo del socialismo en el Uruguay. Claro. Porque además se aprovecharon ciertas corrientes de carácter, digamos, regresivo, de colocarlo como, bueno, nosotros tenemos un socialista, ¿para qué queremos el Partido Socialista? Claro. E incluso él mismo lo dijo. El propio Valle, en su lucha política también, que tenía una lucha política cuando se creó el Partido Socialista, él dijo, no, el obrerismo está en el Partido Vallista, está en el Partido Colorado, no está ahí, claro. Esto, déjenlo vivir, pero nada más, ¿no? ¿Cómo terminó ese proceso de Valle? ¿Qué pasó con su gestión y con su liderazgo, Alción, si hay que recordarlo? Y digamos, fue muy combatido en vida y fue transformado en un ícono en la muerte, que es lo que hacen ahora los que se llaman vallistas, ¿no? Entonces, lo han despojado de su carácter verdaderamente revolucionario, no recuerdan su lucha contra el imperialismo británico, al contrario, exaltan un aspecto de su connivencia con el imperialismo yanqui, y algún día tendríamos que hablar sobre eso, porque evidentemente fue partidario de los yanquis, pero fue partidario de los yanquis porque tenía un enemigo brutal, que eran los ingleses, que le habían amenazado a este país en 1900, habían amenazado con frente a las manifestaciones de la gente que se hacían entre 1900 y 1904 en Montevideo. Hubo manifestaciones masivas contra las empresas del gas y del agua corriente, es decir, manifestaciones antiimperialistas británicas. Los ingleses mandaron un mensaje. Te lo voy a leer el mensaje. No es el mensaje en sí, es una nota que aparece en un diario uruguayo en el Siglo. Se ha atribuido al gerente de las aguas corrientes la ocurrencia de solicitar nada menos que el amparo de las naves británicas con motivo de los mítines que se desarrollaron en Montevideo, cuidándose en su salud y dando a su vez una idea deprimente hasta dónde puede llegar el imperialismo. Es eso. Hay una serie de notas en los diarios de esa época, la cuestión de las aguas corrientes, las manifestaciones abajo el monopolio, arriba el derecho, no queremos más contadores las reclamaciones ingleses, instrucciones del gobierno inglés al representante de Inglaterra en Uruguay y en Buenos Aires para hacer indicación al gobierno uruguayo referente al prejuicio ocasionado por a la propiedad británica, al mismo tiempo hacer presente del gobierno que esos prejuicios le harán responsable de pesadas indemnizaciones en el futuro. Contra esto tenía que pelear Valle. Claro. Y tenía que pelear contra esto y contra quienes del Uruguay, los partidos políticos, sectores políticos y gente estaban a favor de los ingleses. Digo que hay que tener cuidado, hay que ser, digamos,
vivir, buscar, analizar la situación de los individuos dentro de los procesos históricos. Claro. Nada más. Tenemos que cerrar, Alción, con algunos mensajes que tiene Marcelo de la audiencia para cerrar. Sí, en el chat, en la transmisión de YouTube, por ejemplo, recuerdan muchas cosas de Valle. Dice que hay una anécdota que en un paro de los anarcos se presentó en el acto y dijo salud a mis queridos anarcos. Otra, bueno, dice, recuerdan intentaron ponerle una bomba en Piedras Blancas cuando iba con la carroza, el duelo con Washington Beltrán, vaya, eso es un capítulo aparte también, ¿no? Importantísimo. También es un capítulo, él lo mata en el duelo, ¿no? Exactamente, y bueno, dice también otro oyente, a no olvidar que su peor enemigo era Herrera, por algo sería. Sí, también, raramente si el sector herrerista del Partido Nacional, claro, fue muy duro. Acción, y me quedo, vale la pena subrayar esto que vos nos citabas cuando nos recordabas la fecha de nacimiento del 21 de mayo, las enseñanzas de Lenin, ¿no? Cuando advertía eso de no se puede ser marxista sin sentir un profundo respeto por los grandes revolucionarios burgueses. Eso está en la bancarrota de la Segunda Internacional. Sí, yo creo que quien por lo menos, digamos, tenemos tendencias a apoyarnos en las ideas socialistas y comunistas y marxistas-leninistas, debemos recordar el mensaje de Lenin, ¿no? Que era un hombre capaz de esas cosas, ¿no? De hacer indicaciones de ese tipo. ¿Hola? Sí, mirá, en el cierre, queremos mostrar una imagen que recién estábamos poniendo de el sepelio de Valle de Ordóñez en el Palacio Legislativo, una toma aérea que hay una multitud, por supuesto, despidiendo. Fue una de esas manifestaciones multitudinarias, ¿no? Claro. Si tú me permitís, sí, para que se entienda bien lo que pasaba en esa época, en septiembre de 1904, siendo presidente Valle, un diario, el Financial News, un diario de las financieras británicas, dijo esto: que termine Valle, porque el medio más eficaz sería bombardear Montevideo. Ese fue el mensaje que le mandaron. Ese fue el mensaje. Y no se atemorizó nunca frente a ese mensaje. No anduvo haciendo pininos, ¿no? A ver sí, a ver no. No era un eclético, no era un neutralista. Nosotros acá tenemos la versión de ese eclecticismo y neutralismo cuando habla nuestro presidente. Este era distinto. Nos quedamos con ese mensaje, Alción. Estén seguros que este era distinto. Era burgués pero distinto. Muchas gracias, Alción, por este rato, como siempre, un gran abrazo, ¿eh? Saludos a la familia. A todos ustedes. Gracias. Hasta pronto.